Bueno, así como está, quiero que abra su Biblia en el primer libro del apóstol Samuel, primer libro de Samuel, capítulo número 17, una historia muy conocida, especialmente con los niños, hermano, que toman la escuela dominical. Y quiero, hermano, que así como está, los niños vayan con mi hija, todos los niños, kids, y los jóvenes con hermano Ángel. Si hay algún joven que quiera clase con hermano Ángel, pueden pasar con él también. Si no hay jóvenes, pues vaya con hermano Ángel. Y los demás abran su Biblia en el primer libro de Samuel, amén. Capítulo 17, verso 31. Dice la palabra del Señor: cuando supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo a David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Tu siervo, oiga este que interesante, tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Muy interesante. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y que el Señor sea contigo. Padre celestial, te damos gracias en este día por tu misericordia, gracias por tu amor, por tu bondad. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques hoy a través de tu palabra. Usa estos labios de barro, Padre, y permite que seamos edificados. Y no solamente edificados, sino que tu palabra nos aliente, nos motive a salir adelante en tu nombre, sabiendo que tú nos has llamado a vencer, Padre. Bendice a cada uno. Te pedimos por la familia Sánchez Patino, por los abuelos, por los tíos, los familiares. Dales consuelo, Padre. Gracias por esto, Dios mío. Gracias por la obra que estás haciendo tú en ellos. Sabemos que en todo, tu nombre es glorificado. Gracias, Padre, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. El rey David, hermano, es uno de los personajes que queda en la historia del pueblo de Israel. Como usted sabrá, hermano, los que hemos sido maestros de escuela dominical, son una de las historias favoritas de los niños. Y cuando hablamos, hermano, de historias, el mundo secular tiene superhéroes. Hay un Batman con un Robin y una Batichica. Hay un Superman. Ya salió una Superchica también, no sé cuándo saldría, pero salió una Superchica. Está el Hombre Araña, todos los Marvels, todo lo que uno ve en las películas. La juventud, el ser humano siempre tiene la mentalidad de tener un héroe, alguien que lo entretenga a uno. Nos encanta cuando los héroes destruyen a los malvados. Sin embargo, la Biblia también es un libro que dentro de sus páginas, dentro de sus historias, hay personajes heroicos. Pero la diferencia es que los de Hollywood son ficticios, no existen, son inventados, son creados para entretener al mundo. Sin embargo, los de la Biblia son personajes que sí han existido, sí han vivido, sí han hecho lo que la Biblia ha dicho que hicieron. Ahora, cuando hablamos de David, recordemos, hermano, que David, cuando Dios lo llama, él era solamente un jovencito
que estaba cuidando, apacentando las ovejas de su padre Isaí. Ahora, lo interesante es esto. Dios le habla al profeta y le dice, ve y úngeme al que yo te voy a decir. ¿A dónde voy? A la casa de Isaí. Cuando él llega, entra y le pregunta el padre de David, ¿y ese milagro que el siervo de Dios viene a mi casa? Y él le responde, he venido a ungir como rey a uno de tus hijos. Ahora, dice la Biblia que los hermanos de David eran hombres fuertes, hermano, con buena musculatura, buen físico, bien parecidos. Cuando pasa el primero, Saúl dice, no hombre, con la pura portada se ve que este es el rey. Agarra el aceite y cuando lo va a echar el Señor, él no es. Señor, pero tiene todo lo que necesita, tiene los pechos, la musculatura, tiene la estatura, tiene todo, le dice, él no es. Bueno, el que sigue, entonces también tiene parecido. Todos Dios dice, no es él. Entonces Dios le dice a Samuel, hay un problema entre nosotros, entre ustedes y nosotros, o mi persona, habla Dios. Ustedes juzgan la apariencia del ser humano, pero yo no veo el físico, veo el corazón. Ellos tenían el físico, pero no el corazón. Entonces Dios le dice a Samuel, este es el rey de Israel, y lo unge. El Espíritu de Dios vino sobre David, él siguió su tarea como pastor de ovejas. La historia relata que un día, hermano, hubo una batalla y los hermanos de David se van al campo a pelear. Y David, cuando llega, él esperaba ver mortandad de filisteos cautivos, hechos pedazos, pero para su sorpresa él llega y todos están en trincheras temblando escondidos. Y dice David, bueno, ¿y la batalla? ¿Y ustedes qué están haciendo? Cállate, todos temblando, hermano. Y de repente, hermano, David oye una voz que empieza a blasfemar contra Dios y su ejército. Cuando David oye eso, le empieza a hervir la sangre. Y dice, ¿y ese que está hablando blasfemias, quién es? Cállate que nos va a descubrir. Y cuando saca la cabeza era un tremendo hombre, hermano. Alto, un gigante. Y David dice, ¿y por qué no van y pelean? Cállate. Pero David claramente empezó a decir, no, si me dejan yo ese lo hago trizas. Ya cuando vieron la convicción, hermano, le dijeron, Saúl, fíjate que hay un chaparrito ahí que dice que él se anima a echarse un tiro con Goliat. Me imagino que le llamó la atención al rey Saúl. Dice la Biblia que Saúl, de los hombros para arriba, era el más alto de Israel. No era un hombre, era alto, pero estaba con miedo. Y llama a David, le dice David, ve al jovencito, le dice, ¿tú eres el que quiere ir a pelear con el filisteo? Sí, mi señor. Se acerca y cuando lo ve dice, ¿así es, mi amor? ¿O así? Así. Y después me dice, así son los chuchos, así son las personas más buenas, así. Lo ve así y le dice, Dios, ni para el arranque. Menospreció a David por su tamaño. Y oigan lo que dice en el verso 31. Cuando se supieron las palabras de David que había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Y Saúl dijo a David, no se desanime el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Ahora, es como que me dijera a mí, Aníbal, hermano, ¿sabe qué? Yo hoy me he hecho un tiro con Mike Tyson. ¿Qué es lo que diríamos todos? Fírmame aquí el seguro de vida y el testamento, por favor. ¿Por qué? Porque humanamente no va, hermano, a pelear mano Aníbal contra Mike Tyson, no va. Y Saúl, hermano, cuando vio a David, dijo, no hombre, si ni para una mordida le va a alcanzar. Ahora, ¿por qué? Porque lo que Saúl estaba haciendo, estaba midiendo la victoria según lo que él estaba viendo.
Y conforme a la vista humana, David no daba la estatura para la victoria en contra del enemigo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros a veces medimos nuestra victoria con lo que tenemos y vemos el peligro del enemigo, hermano, oiga, y tiramos la toalla sin tirar el primer golpe. Es lo que está pasando ahí. Ahora oiga lo que le sigue diciendo. Entonces, al verso 33, entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir a pelear con este filisteo, porque tú eres un muchacho y él ha sido guerrero desde tu juventud. ¿Qué le está diciendo? Tú eres un niño y él, aparte de la estatura, él tiene experiencia en la batalla. Y le dice: ¿y tú qué haces? Esperaba que le dijera: soy maestro de Shotokan, Kung Fu, Hakiro, Jiu-Jitsu, Kempo, Limalama, Taekwondo, todo eso. Sin embargo, le dice: no, yo soy pastor de ovejas. Saúl por un momento dijo: ¿cómo es posible que tú, siendo pastor de ovejas, que has entrado a un combate que nunca has tenido con un enemigo? Como que no concuerda esa matemática. Yo le entiendo un guerrero, uno que ha tenido pleitos, hermano, que se tire contra otro guerrero, pero un pastor de ovejas contra un guerrero, como que no concuerda la historia. Es lo que Saúl está diciendo: tú no puedes pelear con él porque yo te estoy viendo la batalla y yo te veo a ti derrotado. Oiga, Saúl lo estaba derrotando antes de que fuera a pelear. Y David le dice a Saúl, oiga esto: pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Cuando un león o un oso venía y se la llevaba un cordero de rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo, oiga, ha matado tanto al león como al oso. ¿Qué le está diciendo David a Saúl? Así como me ves como pastor de ovejas, yo he peleado contra dos enemigos que humanamente no se puede derrotar. ¿Cuántos hemos ido aquí al zoológico? Muchos hermanos le tienen miedo a mi perro, pastor alemán, bravo. Imagínese que tuviera un león de mascota. No llega nadie. Ahora, el león, hermano, es grande. Sea león de montaña o león de la selva, hermano, es grande. Y David dice, hermano, que cuando él pastoreaba, llegaba un oso. Ahora, un oso también es un animal bravo. Y David dice: tu siervo ha matado tanto al oso como al león. Ahora, ¿por qué se animó David a pelear con Goliat? Porque el cristiano, nosotros como creyentes, tenemos tres enemigos en nuestra vida cristiana. Le voy a decir cuál es un error. Hay muchos cristianos que a veces, hermano, nos sentimos como gallito de gallinero. Cuando no conocemos la palabra, cuando no hay experiencia, hermano, se nos para la crespa. Cuando nos hablan del enemigo, aquí dice mucho: échemelo, échemelo. No. ¿Por qué? Porque hay un orden. No puedo yo derrotar al enemigo sin primero derrotar al oso. Cuando derroto al oso, sigo con el león. Ahora, ¿quiénes representan estos personajes de la vida del cristiano? El oso representa al mundo. No podemos, hermano, tener victoria sobre el mundo espiritual si no hemos vencido al mundo que está en nosotros. Quiero que me acompañe, no pierda esto. Acompáñenme al Evangelio de Juan capítulo 16. Jesús, antes de ir a la cruz, él tuvo que vencer a varios enemigos.
Miren lo que dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confía que dice, yo he vencido al mundo. Lo primero que el Señor venció, antes de ir a la cruz, venció al mundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para que un creyente, para que nosotros los creyentes seamos victoriosos en la vida espiritual, primero nosotros tenemos que vencer al mundo y sus pasiones. Una de las luchas que hay en nosotros como seres humanos es lo que el mundo ofrece. Ahora, no vaya conmigo a Primera de Juan. Quiero que vea el verso 15. Primera de Juan 2:15. El apóstol Juan era el apóstol del amor y él escribe esto a los hermanos que escribe él. No améis al mundo. Oiga, quiere decir que el problema del cristiano es que supuestamente podemos amar a Dios. Pero juntamente con el amor que tenemos a Dios, muchas veces nosotros como creyentes tenemos amor por las cosas del mundo. No me refiero a que usted odie su casa, su carro, lo que usted tiene. No, es algo que le ha costado. Cuando hablamos del amor al mundo, estamos hablando del sistema que el mundo ofrece. El mundo, hermano, ofrece una fama. Y mucha gente, hermano, podemos caer en el error de ir tras la fama, de ser conocidos, del aplauso del público, hermano, especialmente cuando la persona es una persona que se desenvuelve dentro de la comunidad. ¿Sabe que algo que yo hablaba con uno de los líderes de la ciudad decía esto? Cuando usted va a hacer algo en la comunidad, la gente, unos le van a echar porras, eso, qué bueno, siga adelante. Otros lo van a criticar. Si yo solamente acepto el aplauso, pero no la crítica, estoy en peligro de que la fama me haga esclavo de ella. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no améis al mundo. El mundo tiene su recompensa pasajera. Y hay muchos cristianos, hermano, que hemos caído en las garras del mundo. Ahora, yo sé que en esta ciudad, con muchos lados, hay gente de negocios, gente que nos ve en el programa. Y a veces uno, hermano, ve gente que tiene negocio y le pregunta, oiga, estoy yendo a la iglesia. Ay, no, usted es que si voy, cierro el domingo y se me va mucho el dinero. ¿Qué está pasando? Está cayendo en la trampa del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo lo que desea es alejarlo a uno de buscar a Dios. El mundo lo que busca es que nuestra mente se enfoque en lo terrenal para que nuestro corazón se aleje de Dios. ¿Puede un cristiano amar a Dios y ser próspero en lo secular? Sí, se debe. ¿Puede un cristiano amar a Dios con todo el corazón y graduarse en una universidad? Sí, y lo debe hacer. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos ser los mejores ciudadanos de esta ciudad. Nosotros, hermano, deberíamos ser los mejores empresarios de este lugar. Nuestros hijos deberían ser los mejores estudiantes de su escuela o de la universidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen una promesa de Dios. Todo lo que tu mano haga, eso va a prosperar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos enfocamos tanto en las cosas del mundo que dejamos a Dios fuera de nuestra lista de actividades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mundo nos empieza a envolver. Ahora, oiga esto. ¿Cuál es el problema? Si el mundo, hermano, me ha absorbido, si soy esclavo del mundo, cuando la prueba de la carne venga, no voy a poder derrotarla. Oiga esto, no puedo vencer al león
sin primero vencer al oso. Yo no puedo pelear contra los apetitos de mi carne si mi corazón está arraizado en las cosas de este mundo. Aunque yo, hermano, entre en ayuno y oración, si el mundo está en mí, al momento que la carne surja, ¿qué va a pasar? Voy a caer. ¿Por qué? Porque no he vencido al primer enemigo, que es el mundo. El mundo le va a poner, hermano, pruebas, luchas, tentaciones. Si usted es casado varón, el mundo le va a poner una filistea, pero filistea, que usted va a quedar hipnotizado. ¿Y qué pasa si la carne lo tienta, pero no ha sacado ese deseo del corazón? Entonces no podemos vencer la carne porque el mundo todavía está vivo en nosotros. Igual, hermana, jovencita o casada, ¿qué va a hacer usted si todavía no ha vencido el deseo del mundo? Y de repente le sale uno de esos gringos como caídos del cielo, bilingüe, bien parecido, con buena billetiza y buen carro. ¿Qué va a hacer la mujer cristiana cuando surja la tentación si no ha vencido el mundo que está en ella? Amén. Ese es el conflicto de los cristianos. Tenemos tres enemigos. El primero es el mundo, la atracción de ser como la demás gente, de vivir como los demás viven. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros como hijos de Dios debemos ser diferentes. No me refiero a esto, sino dentro del corazón debe haber una diferencia, debe haber un temor a Dios. Cuando uno entiende, David dijo, mi Señor, mi Rey, yo primero dominé al oso, al mundo, sus pasiones. Ahora, ¿cuántos cristianos, hermano, venimos a la iglesia a la fuerza? Estamos en la iglesia como acto de cuerpo presente. Estoy sentado, pero mi mente está en el techo, está en la tencha. Estoy en la iglesia, pero mi corazón está allá afuera en la pachanga. Ahora, tenemos que ser realistas, hermano. No todo el que está bajo este techo puede ser que esté aquí de corazón. Amén. Hay quienes los pueden haber traído a la fuerza. Usted viene a la iglesia porque si no viene le va a escuchar la boca a la mujer o al marido o a mis papás, entonces tengo que estar ahí. Pero usted viene, pero entra con el mundo en su corazón. ¿Qué es lo que pasa? Ese enemigo, si no lo vencemos, el siguiente nos va a destruir. Hay cristianos, oiga, que quedan en el mundo. ¿Por qué? Porque nunca lograron vencer el primer enemigo. ¿Sabe que hay cristianos, hermanos, chapines de Guatemala que están en la iglesia o aquí en Estados Unidos y muchos lloran, suspiran, recuerdan con ese deseo el chinique? El chinique. Dice mi hermana, mira, ¿qué es chinique? Chinique en Guatemala son las discotecas de alta categoría. Oiga, hay gente que tiene, hermano, está en la iglesia, como Israel estuvo en el desierto. ¿Qué es lo que Israel anhelaba? No le decían a Moisés, ¡ay, las cebollas y los ajos! Oiga, estaban en el desierto. Habían salido de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. ¿Y cuánto cristiano, hermano, va a la iglesia y entre los cantos está pensando en Cornelio Reina? ¿Cuántos cristianos, hermano, todavía suspiran cuando oyen a Cuco Sánchez? Puros modernos, ¿verdad?
Ahora, ¿por qué? Porque todavía no han vencido al primer adversario que se llama mundo. Entonces el mundo lo que hace, hermano, nos distrae de la verdad del evangelio. Estamos estancados todavía viviendo el pasado. Oiga, ¿por qué vivimos en el pasado estando en Cristo? Porque todavía en nuestro corazón no ha salido lo que el mundo hizo en nosotros. Es interesante, hermano, cuando uno ve gente de diferentes edades. Donde vivía en California, había un vecino en esa área, planchaba unas camisas, hermano, su pantalón bien planchado, playera blanca, su telita así en la cabeza, todo tatuado, y se iba en su bicicleta, en una bicicleta lowrider. Ya hermano de 60, 70 años. Pero él nunca salió de la época de los cholos. 70 años y en su mente vivía como cuando tenía 20. ¿Cuántos cristianos sabemos que nuestra mente se estancó en el tiempo de las quebraditas? En el tiempo de las rancheras. ¿Cuántos cristianos todavía vivimos en el tiempo del disco? Y estamos en la iglesia, pero el mundo sigue fijo en nuestro corazón. Entonces David decía, Señor, yo logré primero matar al león, pero al oso, que es figura del mundo. Y aquí Juan está diciendo, verso 15 de Juan, capítulo 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces puede haber creyentes, mire, no le está hablando al inconverso, le está hablando al cristiano. ¿Cuántos creyentes todavía vemos, hermano, que ya Dios nos alcanzó, Dios nos transformó, pero todavía nuestro corazón, hermano, está en las cosas del mundo? Hermano, oiga, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque no se puede amar a dos señores. Amén. Yo no puedo amar a Dios y suspirar por el mundo. Ahora, ¿por qué hay creyentes, hermano, que no surgimos, que Dios no nos levanta? Porque estamos en la iglesia, pero todavía el mundo no ha salido de nosotros. Y cuando entendemos que lo que Dios quiere, número uno, que el mundo salga de mí, yo entiendo entonces que Dios, el propósito de rescatarme, no es para dejarme donde yo estaba, sino transformarme para que yo encuentre la voluntad de Él en mí. ¿Cuántos creyentes están en las congregaciones, hermano, y Dios no los levanta? ¿Por qué? Porque en su corazón todavía están anhelando las cosas del mundo. ¿Cuántos creyentes, hermano, habemos en las iglesias que estamos ya 20, 30 años casados y tal vez buscando de Dios, pero en nuestro corazón no ha salido la exnovia con la que un día me iba a casar? Y ahí está el hermano, Señor, ¿cómo estará la tencha? Y aquí está la pancha, Señor, ¿cómo estará? Todavía están anhelando lo viejo. Y Dios, hermano, quiere transformar eso. ¿Por qué? Porque Él sabe que al momento que vencemos al mundo, entramos en otro nivel en la presencia de Dios. Cuando un creyente ha vencido al mundo, hermano, ya viene el enfoque al siguiente enemigo. Pero ¿cuántos cristianos todavía no hemos vencido el mundo y sus pasiones? Hermano, ¿cuántos creyentes todavía sueñan con tener la billetera llena de puros de a 100? Un fajón ahí. ¿Y qué dicen muchos? Aunque no vaya a la iglesia, Señor, en un año yo lo hago. No, mentira. ¿Por qué? Porque el mundo ofrece pero nunca cumple. ¿Sabe que yo he hablado con gente que me ha dicho, ¿sabe qué, hermano? Fíjense que quiero abrir un negocio. Mire, pagan como 30,000 al mes y voy a hacer esto y lo otro. Le digo, ¿cuánto pagan 30,000? Ok. ¿Ya hiciste cuenta? Ya sabes que de esos 30,000 tienes que pagar a tus empleados, tienes que pagar local, tienes que pagar seguro, todo. Le digo, al final te quedas
como con unos 8 o 9 mil dólares. A lo mucho. ¿Por qué? Porque se oye bonito, pero cuando uno entra en la realidad no es como el mundo promete. Pero oiga lo que sigue diciendo. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne. Hermano, ¿cuántos de nosotros, aún viejos, seguimos siendo mañosos? La pasión de la carne, esa es algo que está en el mundo. El mundo le dice a uno, ahí mira, ahí está el placer. ¿Y qué hace el creyente? Va tras ese placer. Y Pablo dice claramente, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos. Le garantizo que si viene un hombre feo, pelón, sin dientes y horrible, usted no cae. ¿Qué va a decir? No, está horrible. O que venga la Hermelinda linda y le sonría. ¿Qué va a hacer usted? No, rechazo, ato y ligo. Pero ¿qué hace el enemigo? Le trae algo que le va a dar esa pasión a los ojos. Y oiga lo que sigue diciendo. Y la arrogancia de la vida. Hermano, ¿qué es arrogancia? Sentirse que uno es mejor que todo mundo. Ahora, regresemos a 1 Samuel. David dice que él mató a un león, pero a un oso. Ya que mata al oso, dice claramente el siguiente verso 36. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Ahora, el león, hermano, es tipo de la carne. Si ya vencí al mundo, ahora viene la siguiente lucha. La lucha conmigo mismo, la carne. La carne son esos deseos, esas pasiones que a mí me tienen cautivo, que son las que me llevan a hacer lo desagradable delante de Dios. Son esas áreas con las que yo lucho todos los días. La carne es la que me hace pelear con la esposa, con el cónyuge, con los hermanos de la iglesia, en el trabajo. Es la carne. ¿Y cuántos creyentes, hermano, no hemos vencido la carne? Estamos, hermano, tal vez en casa y nos enojamos por cualquier cosita. ¿Pero por qué te enojas? Porque me da la gana. ¿Y qué? Dios no es ¿qué carne? Y David dice, yo no solamente maté al oso, sino también maté al león. Figura la carne. Ahora, la carne es la parte nuestra con la que estamos batallando todos los días de nuestro caminar cristiano. Pablo decía en 1 Corintios 15, he aquí yo muero todos los días. ¿Qué significaba? Que Pablo había entendido que todos los días tenía que matar esta carne. ¿Por qué? Porque si deseamos ver a Cristo cuando venga por nosotros, hermano, tenemos que vencer al mundo y la carne que está en nosotros. ¿Acaso no dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor? Hermano, el creyente mundano no se va. El creyente que vive en las pasiones de su carne tampoco se va. ¿Por qué? Porque lo que el Señor busca es una vida que ha aprendido a decirle no al mundo y a vencer su carne. Esa carne es la que nos causa problemas, es la carne que hace que usted a mí me caiga mal y que yo le caiga mal a usted. No es el espíritu, es la carne. La carne es la que me hace pensar, no hombre, ahí viene esa persona otra vez. Esa es la carne. El espíritu es el que me dice, mira, ahí viene, pero acuérdate, tienes que amar a esa persona. Muy diferente. Pero cuando no hay espíritu, nuestra carne nos lleva en conflictos y en choques. Por eso Pablo está diciendo, aquí dice David, tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo circunciso será como uno de ellos. Ahora, no puedo yo vencer al enemigo si no he vencido a mi carne. Oiga,
Yo he escuchado en otras iglesias, he estado en iglesias donde el pastor ha dicho: hermano, en el nombre de Jesús declarémosle guerra al diablo, y todos amén. Y aquí va a haber un montón de leñaseados. ¿Por qué? Porque a menos los que han declarado la guerra haya vencido al mundo y su carne, van a vencer al enemigo. Hay un orden. Jesús no se lanzó directamente, Él venció al mundo. Él no tenía luchas con la carne. Fue tentado en todo, pero no tenía luchas, hermano. Ahora, pero oiga, pero nosotros no podemos vencer al enemigo si nuestra carne sigue viva. Mire, yo he visto, no he estado en esa posición, donde hemos estado en liberaciones. Y he visto del grupo cuando alguien dice, reprende al enemigo, y he visto cuando se ríe y le dice: te saco tus trapitos. Mejor se sale el hermano. ¿Por qué? Porque para vencer al enemigo tenemos que vencer la carne. Esa carne es la que nos aleja de la voluntad de Dios. Y por eso hay tres enemigos: el mundo, sus pasiones, sus deleites; la carne, la que nos lleva a pecar, la que nos hace, hermano, ser no sujetos a Dios. Esa carne es la que nos está dando duro todos los días, hermano. Ese carácter, esos pensamientos, esos malos deseos, hermano, todo eso es parte de la carne, y yo no puedo vencer al enemigo si no he vencido mi carne. ¿Sabe cómo se vence la carne? Cuando a alguien me cae mal, ir con la persona: ¿sabe qué, hermana o hermanita? O aún, hermano, yo lo he hecho con inconversos. Mira, ¿puedo hablar contigo? Sí. Fíjate que yo no sé por qué me caes mal, le digo. Tú también, que estamos a mano. Le doy la mano, le digo: mira, le digo, yo soy fulano tal, esto y lo otro, platico con él, se acabó el problema. ¿Por qué? Porque la carne se debe aprender a derrotar. Pelea con el cónyuge, se levanta enojado de la mujer y no le habla. ¿Qué es lo que la carne quiere? Que estemos enojados. ¿Qué tengo que hacer? Mija, yo sé que estás enojada, pero ¿sabes qué? Perdóname, fue tu culpa, pero perdóname. Oiga, eso es vencer la carne. Hacer lo contrario del coraje. Y a veces, hermano, Dios permite que dentro de nuestro mismo círculo haya gente que nos esté dando en el área que está viva. Yo lo he aprendido. Cuando alguien me empieza a dar y le digo: Señor, quiere decir que esa área está viva en mí. ¿Por qué? Porque Dios trae gente, hermano, para darnos en donde está la llaga. Hermano, Dios sabe en qué dedo está el callo. Y dice Dios: párate en ese callo. ¿Qué hace uno? Que no está la hermana Sonia. Hermano, a mí no se me olvida. Eso me lo va a expirar y no lo va a soltar hasta la muerte. Hermano, que me quemó con café caliente, hermano. Y los que estuvieron ahí presentes cuando me cayó en la cara el café, hermano, mire, me entró un coraje. Porque los que estuvieron, grité, hermano, una quemada de primer grado, hermano. Pero mire, toda la cara hasta acá. Y la hermana como que sin nada. Hermano, oiga, en ese momento, Dios sabe, sentí una ira, hermano. Me quemó. Estaba en mí, me enojé. Y me le quedé viendo a ella, vi a los hermanos y dije: Señor, no vale la pena. Me tragué el coraje. Ahora, ¿qué me decía la carne? ¡Regáñala! ¡Échale café tú también! ¡Esa era mi carne! Ahora, ¿qué es lo que tuve que escoger yo? ¿Obedecer la carne? O me dijo el Espíritu Santo: tranquilo, son ovejas, no vale la pena un coraje. Jalé ahí, estaba sabroso. Oiga, seguí con la clase. Después la hermana se enteró lo que hizo. Ahora, le pregunto, ¿qué hubiera pasado si mi carne no hubiera estado sujeta? ¿Qué no hubiera dicho yo?
Y después de la gritada que hubiera hecho yo, ¿por qué hice eso, Señor? Por lo mismo es que la carne debe estar sujeta. Cuando la mujer lo hace enojar varón, muchos tendemos a levantar la voz. Cuidadito, aquí lo mando. Tranquilo, respire profundo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer va a destruir la imagen suya en el hogar. Ese es el conflicto con la carne. Cuando yo obedezco a la carne, la imagen que Dios me ha dado viene y se destruye. Por eso cuando la carne está en control, la carne nos lleva a hacer lo contrario delante de Dios. Ahora, ya vimos que hay que vencer al mundo, no darle cabida, y vencer la carne, negándose uno a sí mismo. De ahí, ya que venció la carne, hermano, y el mundo, ahora viene la otra lucha, el enemigo. Ahora, la Biblia me dice a mí que el enemigo número uno, el Señor lo venció. Es lo que le voy a decir. Él ya lo venció. ¿Y dónde está? ¿Dónde lo puso el Señor? Bajo la planta de nuestros pies. Ese es el lugar que a Él le pertenece. Ahora, acompáñenme al libro a la carta de Santiago. Capítulo 4, verso 7. Oigan lo que se va a hacer con el enemigo. Por tanto, escribe Santiago, someteos a Dios. ¿Qué es someterse a Dios? Obedecer su palabra, ponerla por obra, no hacer lo que mi carne quiere, no hacer lo que el mundo me pide. Eso se ha sometido a Dios. Un creyente que no se somete al mundo, que no lo gobierna la carne, dice la Biblia, por tanto, someteos a Dios. Mientras yo le obedezca a Dios y haga lo que Él a mí me pide, hermano, yo estoy sometido a Él. Ahora, yo no puedo someterme a Dios y andar en la cantina. No, señor. No puedo someterme a Dios y andar en adulterio. No, señor. No puedo someterme a Dios y andar en fornicación. No se puede. No puedo, hermano, yo murmurar al prójimo y estar sometido a Dios. Tampoco. No puedo andar de chismoso y someterme a Dios. No. ¿Por qué? Porque hay un orden que seguir. El que se somete a Dios es el que ha aprendido a rechazar al mundo, a rechazar la carne, a obedecer al Espíritu Santo. Cuando dice Santiago, por tanto someteos a Dios, está hablando de un estilo de vida, no en la iglesia. Aquí, hermano, somos santos, somos chulos, todo el mundo. Usted se ve hermoso de aquí arriba. Pero la pregunta, al momento que salimos de la iglesia, cuando no está el pastor, cuando no están los hermanos, está solo usted y el cónyuge, usted y los hijos, hermano, ahí es donde se ve nuestro sometimiento a Dios. Ahí es donde se empieza el evangelio a vivir. Aquí en la iglesia no. Aquí usted aplaude, gloria a Dios, pero cuando sale de esa puerta, cuando salimos de la puerta, ahí empieza nuestra vida a someterse a Dios. Ahí es cuando yo, como esposo, debo aprender a respetar a la esposa, no tratarla mal, no humillarla públicamente, no hacer ni nada que la sienta mal a ella. Hermano, al momento que usted sale de la iglesia, mujer, es donde usted empieza a respetar al marido. Sí, mi amor, claro que sí. Huevos estrellados, con gusto. ¿Qué quieres? Platanito, lo que sea. Amén, mi Señor. ¿Le lavo los pies? Tampoco, ¿verdad? Pero ya se habían alegrado 2 que 3 ahí. Oiga, entonces el someterse a Dios es poner en práctica la palabra. Y es la parte difícil, hermano. Es fácil dar brincos, gritar gloria a Dios, pero cuando estamos solos y nadie nos ve, ahí es donde entra la obediencia. Cuando se está solo con la esposa y de repente hay un conflicto, una palabra que no le gustó, algo que se hizo, y usted tiene, la oportunidad de pelear, pero ¿qué hace usted? No, Señor, tú dijiste que la ame y la voy a amar. Ella viene y se enoja y dice, Señor, no,
tú me pides respetarlo y lo respeto. Viene el momento de un mal comentario, Señor, no voy a hacer ni un comentario, mejor me muerdo la lengua. ¿Por qué? Porque yo quiero estar sometido a Dios. Ahora, ¿por qué es que el cristiano tiene que estar sometido a Dios? Por lo que sigue diciendo Santiago. Por tanto, someteos a Dios. Oiga, resistid pues al diablo. ¿Qué es resistirlo? No. Mira, pero una Tecate con este calor, no gracias. Va pues, una gallito, peor. Mira, que hay una mujer ahí, no. Hermano, resistir al diablo. Él me va a poner pruebas, tentaciones, luchas, pero yo tengo que aprender a decirle no. ¿Por qué? Porque al momento que yo lo resisto, oiga lo que dice la Biblia, resistí pues al diablo y él huirá de vosotros. No dice que voy a empezar patada, caratazo, pistolazo, leñazo, no. Mi trabajo es resistirlo, sometido a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque cuando él no encuentra espacio, voy a buscar a otro que sí le va a dar un lugar. ¿Cómo es posible que pueda un grupo de cristianos y pase una filistea? Siempre va a haber uno que está descuidado. Y ahí es donde, cierro mi Biblia, ahí es, hermano, donde entra la lucha con Goliat. David, antes de matar a Goliat, mató un oso y mató un león. Por eso él dijo, ya sé lo que es matar a la carne, matar al mundo, ahora este va a caer igual que aquellos dos. ¿Por qué? Porque él sabía dónde estaba parado y en quién estaba confiado. Mucho cristiano que me está oyendo, que me ve, hermano, muchos no han salido del mundo, ahí están todavía en el mundo y no pueden crecer porque el mundo no ha salido de ellos. Y hay muchos cristianos también que me ven, hermano, que tenemos lucha con nuestra carne. Las tentaciones nos siguen haciendo caer. Oiga, ¿por qué? Porque no hemos aprendido a vencer a la carne. Pero cuando aprendemos a vencer el mundo y la carne, nos sometemos a Dios. Ahí Dios, ¿qué dice Él? Sométanse a mí y el enemigo va a huir. ¿Cuántos queremos que el enemigo huya? Sometámonos a Dios. Ese sometimiento implica no al mundo, no a la carne. Eso está sometido. Le repito, el hecho de estar en una iglesia no implica sometimiento. Hay gente que está en la iglesia, pero son más pecadores que el de afuera. No, Pablo decía en 1 Corintios 5, he escuchado que entre vosotros hay pecado, de tal forma que ni con los inconversos se escucha. Entonces, ¿puede haber alguien en la iglesia en pecado? Sí. ¿Por qué? Porque no ha vencido ni al mundo ni la carne. Por eso el enemigo lo tiene dominado. Por eso esta tarde, hermano, Dios nos llama a someternos a Él. ¿Cómo voy a someterme a Dios? Número 1, aprendiendo a sacar el mundo de mi corazón. A sacar eso que me distrae de Dios. ¿Cómo voy a vencer al enemigo? No haciéndole caso a mi carne. Cuando usted se enoje, la primera pregunta, ¿qué me edifica enojarme? Hermano, yo soy muy raro para enojarme. En serio. Mi papá era igual. Mi papá, cuando ahí está mi hermano, se acordará. Cuando se enojaba, empezaba a reírse. Y nos da unas hinchadas, hermano. Mire, y él se reía. Cuando se empezaba a reír, sabíamos que nos iba a caer. Ahora, ¿cuánto creyente nos cae por no ser obedientes? Esta tarde voy a pedirle, hermano, que ahí donde está, cierre sus ojos un momento.
Y demos gracias a nuestro Dios por su misericordia. 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. ¿A cuántos hemos vencido ya, hermano? ¿Cuántos de nosotros ya el mundo no hay nada en él, en nuestro corazón? ¿Cuántos cristianos ya podemos decir: Señor, tú me sacaste del mundo, no regreso a él? ¿Y cuántos sabemos que aún nuestra carne la tenemos que matar continuamente? La carne es la que nos va a alejar de Dios. Es la que va a destruir nuestro hogar. Es la que nos va a poner en contra de los hermanos. Pero tenemos que aprender a darle muerte a nuestra carne, negarnos a nosotros mismos. Y por último, someternos a Dios y resistir al diablo. Y cuando Él ve una vida que es obediente a Dios, que no obedece a Dios, sino que respeta los estatutos y mandamientos de Dios, dice la Biblia que Él huirá de nosotros. Esta tarde, Dios, hermano, nos quiere dar esa victoria. Oremos esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias en este día por tu misericordia. Gracias, Padre, porque sabemos que hay 3 enemigos que tenemos que vencer. Primero, el mundo con sus pasiones y deseos, Señor. De ahí la carne con sus lujurias. Y por último, el enemigo de nuestras almas, al quien tenemos que resistir bajo una vida de obediencia. Gracias, Padre, en esta hora, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por la congregación, aquellos que andan fuera, Padre, bendíceles, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Dios mío. Te damos la honra y la gloria, porque solo tú la mereces. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.